Las grandes escuelas filosóficas se definen como corrientes del pensamiento humano, donde pueden agruparse a célebres actores de acuerdo a su pensar o actuar en cuanto a la forma en que debe obtenerse el conocimiento. Las diferentes escuelas son idealismo. Los filósofos idealistas sostienen que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es una producción del mismo, o sea, que los objetos no existen sin una mente que los haga posibles. Entre los representantes del idealismo se encuentran G. Berkeley. Berkeley era un idealista empirista y pensaba que el ser de las cosas se agota en su ser percibido, es decir, identifica ser con ser percibido. También estaba Kant. Kant era un idealista trascendental. Decía que el conocimiento es fruto de una síntesis entre lo dado al sujeto cognoscente y lo aportado por ese mismo sujeto en el acto de conocer. Actualmente se entiende por idealismo a la corriente filosófica denominada idealismo alemán, representado por Fichte, Schelling y Hegel. Esta corriente sostiene que el mundo es producto de una idea o razón absoluta, infinita y universal, de carácter histórico, cuyo despliegue en el tiempo constituye lo que llamamos mundo, historia, hombre y los productos de la humanidad. También se encuentra el realismo. Este movimiento defiende la existencia de los objetos independientemente de la conciencia que los observa. Entre los representantes del realismo encontramos a Aristóteles, quien sostiene que las cosas concretas que percibimos a través de los sentidos son la verdadera realidad. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirma que los conceptos existen antes de las cosas particulares, en el pensamiento divino, en las mismas cosas como lo universal en lo singular, y después de las cosas en el espíritu humano que las penetra. El escepticismo. Esta corriente se fundamenta en la duda. Para los pensadores escépticos, la razón y los sentidos carecen de fiabilidad, por lo que no existe nada que se pueda afirmar o negar con firmeza. Los representantes del escepticismo son Pirrón de Elis. Otros escépticos dan testimonio de que Pirrón de Elis fue el fundador de esta corriente. Sexto empírico, el dogmatismo. El dogmatismo se sustenta en la posibilidad de la razón humana en conocer toda la verdad e interpretar la realidad. Para ello se fundamenta en la aceptación de dogmas sin aceptar cuestionamientos de los mismos. Un dogmático confía ciegamente en la razón sin admitir sus límites. Los exponentes de esta corriente son Tales de Mileto. Tales cree encontrar su principio básico, señalando al agua como principio de todas las cosas, pero este principio no es solo el fundamento de las cosas, sino el principio de la vitalidad de todo lo viviente. Anaximandro. Anaximandro no se pregunta qué son las cosas, sino de dónde proceden, de qué están hechas y cómo se hacen. Relativismo. El relativismo niega la existencia de verdades absolutas e independientes del hombre. La verdad depende del individuo que la experimenta y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. El relativismo considera que todas las formas de conocer el mundo tienen la misma validez. Entre los representantes de esta corriente encontramos a Pitágoras. Este filósofo planteó varias teorías basadas en el pensamiento relativista, como por ejemplo, Pitágoras creía que toda afirmación se veía condicionada por el contexto en el que es emitida. Subjetismo. Esta corriente entiende que el conocimiento depende de cada individuo, por tanto la verdad o falsedad de los juicios dependen del sujeto que conoce y juzga, sin asumir verdades absolutas o universales. Nietzsche es el principal representante del subjetivismo contemporáneo. El empirismo se fundamenta en la experiencia como origen de todo conocimiento. Para los empiristas, los límites del conocimiento se encuentran en la propia experiencia, ya sea externa o interna. Fuera de ella, solo existe la especulación.
Los representantes del empirismo son Locke y Hume. Racionalismo. Esta doctrina filosófica se fundamenta en que la razón es el origen del conocimiento, no la experiencia, como defiende el empirismo. Es decir, solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. El racionalismo surge en el siglo XVII de la mano de Descartes. Este filósofo piensa que el conocimiento puede construirse extrayendo consecuencias, es decir, deduciendo de ciertas ideas y principios evidentes que no dependen de la experiencia, ya que ésta solo proporciona conocimientos inciertos y dudosos. Criticismo. Se conoce como criticismo a la teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant. Esta consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. Immanuel Kant propone que cuando se genera conocimiento, este trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Positivismo. Esta doctrina se fundamenta en los hechos, en la experiencia y no en ideas abstractas. Los filósofos positivistas atienden exclusivamente a hechos que pueden ser comprobados científicamente y a los resultados de la experiencia. Los representantes del positivismo son Auguste Comte, John Stuart Mill, Richard Avenarius y Herbert Spencer. Marxismo. Se conoce como marxismo el conjunto de conceptos y propuestas filosóficas, ideológicas, políticas y económicas. Se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Los textos marxistas comprenden una concepción del mundo y de la vida social que se basa en el materialismo histórico y dialéctico. El materialismo histórico marxista plantea que las transformaciones culturales e históricas se originan en la economía y en sus relaciones de producción. Pragmatismo. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil, es decir, la verdad debe ser útil, por tanto todo conocimiento es práctico si cumple una función. Los principales exponentes del pragmatismo fueron William James y John Dewey. Existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Para los existencialistas, la existencia de la vida precede su esencia. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros.